Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las noticias y los dramas de las celebridades. Hoy traemos una historia que ha sacudido el panorama del entretenimiento, una que está generando mucho revuelo y francamente un poco de sorpresa. Hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que hasta hace poco representaban una de las parejas más queridas y seguidas del mundo turco y por extensión, de muchas partes del mundo. Pero las cosas, como bien sabemos, pueden cambiar de la noche a la mañana en este universo tan volátil. Y hoy, el título es bastante impactante: Hande le pide una fortuna a Kerem tras la ruptura. Sí, han oído bien. Parece que esta separación no ha sido precisamente amistosa y que las aguas están mucho más agitadas de lo que podríamos haber imaginado. En este vídeo vamos a desglosar todo lo que sabemos sobre esta inesperada solicitud de Hande, analizando los rumores, las posibles razones detrás de esta demanda millonaria y, por supuesto, la reacción que se rumorea por parte de Kerem. Vamos a tratar de entender qué ha llevado a esta situación tan delicada y qué podría significar para el futuro de ambos artistas, quienes, a pesar de todo, han construido carreras impresionantes y un fandom leal que sigue cada uno de sus pasos. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque esta historia tiene todos los ingredientes de un drama digno de una telenovela, pero que en este caso está ocurriendo en la vida real. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en los detalles jugosos, no olviden darle ese botón de suscripción si aún no lo han hecho. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones sobre las noticias más candentes del espectáculo. Y ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La noticia de la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin cayó como un jarro de agua fría para miles de fans. Durante su relación, que fue muy seguida y admirada, ambos se mostraban como una pareja sólida, cómplice y enamorada. Sus interacciones en redes sociales, sus apariciones públicas y la química innegable que desprendían en pantalla, especialmente en la exitosa serie Sen Kalkam, los consolidaron como una de las parejas favoritas del público. Por eso, cuando se confirmó su separación, hubo una ola de tristeza y especulación. Pero lo que nadie anticipaba era el giro de los acontecimientos que ha puesto a Hande en el centro de una polémica financiera relacionada con su expareja. Según informaciones que circulan y que han sido recogidas por varios medios de comunicación, Hande Erçel habría exigido a Kerem Bürsin una suma de dinero considerable, que algunos medios han cifrado en cifras exorbitantes. Hablamos de varios millones de euros o dólares. La cifra exacta varía dependiendo de la fuente, pero el consenso es que se trata de una cantidad que no es para nada insignificante, algo que va mucho más allá de una simple compensación o reparto de bienes. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es el motivo detrás de esta solicitud tan audaz? Las especulaciones son muchas y van desde acuerdos preestablecidos, pasando por inversiones conjuntas, hasta posibles deudas o responsabilidades que Hande sentiría que Kerem debería asumir. Una de las teorías más fuertes, y que ha ganado más tracción en las redes sociales y en los foros de fans, es que esta demanda podría estar relacionada con proyectos en los que ambos habrían invertido o planeado invertir juntos. Recordemos que como pareja a menudo se les veía involucrados en iniciativas empresariales o en la promoción de ciertas marcas. Es posible que al separarse haya acuerdos financieros que necesiten ser liquidados, y que Hande considere que Kerem tenga una deuda pendiente o que deba cumplir con ciertas obligaciones económicas que se derivan de esas colaboraciones o inversiones conjuntas. Es una posibilidad, aunque suena un poco a película de Hollywood, pero en el mundo de las celebridades, a veces la realidad supera a la ficción. Otra línea de especulación apunta a posibles acuerdos de manutención o compensación post-ruptura. Aunque no hay información oficial sobre si estaban casados o si tenían algún tipo de acuerdo legal previo, en algunas relaciones de alto perfil, especialmente aquellas que han durado un tiempo considerable y en las que ha habido una exposición mediática tan intensa, pueden surgir este tipo de acuerdos. Podría ser que Hande sienta que tiene derecho a una parte de los beneficios generados durante su relación, o quizás considera que Kerem tiene una responsabilidad económica hacia ella por diversos motivos que aún no conocemos. El hecho de que se hable de una fortuna sugiere que no se trata de una cantidad trivial, sino de algo que podría tener un impacto significativo en las finanzas de Kerem. Ahora, hablemos de la reacción de Kerem Bürsin. Las informaciones al respecto son, como era de esperar, más escasas y especulativas. Sin embargo, se rumor. Ea que Kerem está bastante sorprendido y quizás incluso molesto por la solicitud de Hande.
Si bien es cierto que las rupturas pueden ser complicadas y emocionalmente difíciles, una demanda de esta magnitud añade una capa de tensión financiera y legal que puede ser abrumadora. Algunos medios sugieren que Kerem está buscando asesoramiento legal para entender la naturaleza de la solicitud y cómo proceder. Otros especulan que podría estar dispuesto a negociar, pero siempre y cuando las exigencias de Ande sean razonables y estén respaldadas por hechos concretos. Es importante recordar que hasta el momento, toda esta información proviene de fuentes no oficiales, de rumores y de especulaciones publicadas en la prensa del corazón y en las redes sociales. Ni Ande ni Kerem han emitido declaraciones oficiales confirmando o desmintiendo esta millonaria demanda. En el mundo de las celebridades, la discreción suele ser clave cuando se trata de asuntos personales y financieros, y es posible que prefieran mantener estos detalles en privado, lejos de los focos mediáticos. Sin embargo, la naturaleza de la noticia, y el hecho de que haya sido ampliamente difundida, sugiere que hay algo de verdad en todo esto, o al menos, que alguien está filtrando información de manera intencionada. Analizando las posibles implicaciones de esta situación, si la demanda de Ande resulta ser cierta y significativa, podría tener un impacto considerable en la carrera y la imagen pública de ambos. Por un lado, podría generar un debate sobre las relaciones y las responsabilidades financieras entre celebridades. Por otro lado, podría crear un ambiente de tensión entre ellos, dificultando cualquier tipo de colaboración futura o incluso manteniendo una relación cordial como expareja. Es un escenario delicado, donde las emociones y las finanzas se entrelazan de manera compleja. Muchos fans están divididos ante esta noticia. Algunos defienden a Ande argumentando que tiene derecho a lo que considera justo, especialmente si hubo inversiones o compromisos financieros de por medio. Otros, en cambio, se muestran escépticos y critican la supuesta exigencia de Ande, considerándola excesiva o incluso oportunista. La figura de Kerem, por su parte, también genera simpatía, con muchos fans defendiendo su posición y expresando su apoyo ante lo que podría ser una situación incómoda. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones, debates y teorías, demostrando el gran interés que suscita esta pareja, incluso después de su separación. Es fundamental abordar estas informaciones con cautela y discernimiento. En un mundo donde la desinformación puede propagarse rápidamente, es importante basarnos en hechos verificados y evitar juicios precipitados. Sin embargo, la magnitud de la noticia y la atención mediática que ha generado hacen que sea imposible ignorarla. La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué pasará ahora? ¿Se llegará a un acuerdo? ¿Habrá acciones legales? ¿Cómo afectará esto a sus próximas apariciones públicas y a sus proyectos profesionales? Recordemos que Hande Erçel es una de las actrices más populares de Turquía, con una carrera internacional en ascenso. Su participación en series y campañas publicitarias la ha convertido en un ícono de estilo y moda. Kerem Bürsin, por su parte, también goza de una gran popularidad y ha participado en proyectos cinematográficos y televisivos de gran éxito. Ambos tienen carreras sólidas y un futuro prometedor, lo que hace que esta situación financiera sea aún más intrigante. En definitiva, la historia de Hande pidiendo una fortuna a Kerem tras la ruptura es un ejemplo más de las complejidades que pueden surgir en las relaciones de alto perfil. Nos recuerda que detrás del glamour y la fama, existen aspectos humanos y financieros que pueden ser tan complicados como en cualquier otra relación. Si bien no podemos emitir juicios definitivos sin tener toda la información, es innegable que este acontecimiento ha añadido un nuevo capítulo, y uno bastante polémico, a la narrativa de esta querida pareja. Seguiremos atentos a cualquier desarrollo futuro y les mantendremos informados de las últimas novedades. En resumen, lo que hemos abordado hoy es la impactante noticia de que Hande Erçel habría exigido una suma millonaria a su expareja Kerem Bürsin tras su ruptura. Hemos explorado las diversas especulaciones sobre los motivos detrás de esta solicitud, desde acuerdos financieros conjuntos hasta posibles compensaciones post-ruptura, y hemos analizado la supuesta reacción de Kerem ante esta situación. Hemos destacado la importancia de tratar estas informaciones con cautela, ya que provienen de fuentes no oficiales, y hemos reflexionado sobre el impacto que esta noticia podría tener en sus carreras y en la percepción pública. Sin duda, un drama que sigue cautivando la atención de los fans y de los medios por igual. Y a ustedes, queridos espectadores, les agradezco enormemente por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su interés y su apoyo significan muchísimo para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de esta supuesta demanda millonaria?
¿Creen que Ande tiene motivos justificados? ¿Cuál creen que será el desenlace de esta historia? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es siempre muy valiosa. Y si este vídeo les ha resultado intrigante, informativo o entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, los invito una vez más a suscribirse al canal y a activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras entregas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estemos al tanto de lo que está sucediendo en el mundo del espectáculo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.